Buenos días, mi nombre es Flor Wilca, soy hija de Pedro Wilca Texe, secretario general de la CGTP y dirigente de Construcción Civil hasta 1992. Estamos aquí porque consideramos que la Comisión de la Verdad es un espacio más en la larga lucha que nosotros estamos desarrollando hace mucho tiempo para saber solo la verdad y la justicia. Creemos que exigir toda la verdad y toda la justicia de lo que ha significado la violencia política en el país en estos últimos años es una forma de ser consecuentes y reivindicar la lucha que mi papá ha desarrollado durante mucho tiempo. Pedro Wilca Texe fue elegido secretario general de la CGTP en 1992. Él venía desarrollando una carrera sindical desde hace mucho tiempo, desde más de 20 años. Su tarea fundamental en ese entonces, en el 92, era recomponer la CGTP, organizar a los trabajadores y a las organizaciones sociales para responder y defender los derechos de los trabajadores que en ese entonces estaban siendo amenazados. El 92 era una situación la violencia política en el país ha sido bastante difícil, no solo para el país, sino que creo ha sido mucho más difícil para los trabajadores, para los dirigentes sindicales, para los dirigentes sociales y comunales. Difícil porque los trabajadores y los dirigentes tenían que enfrentar, resistir y hacerle frente a posiciones extremas y totalitarias que decían defender, posiciones extremas y totalitarias que decían luchar en nombre de todos, en nombre del pueblo, y a gobiernos consecutivos que decían representar a todos, pero sin embargo le daban los derechos a los trabajadores después de paros, huelgas y luchas permanentes, ¿no? En una situación de conflicto entre ambos escenarios es que mi papá desarrolló su labor sindical. Él, en el 92, su tarea principal, como les dije, su preocupación principal era organizar a los trabajadores, a todas las centrales sindicales. En ese entonces habían 5 centrales sindicales, en una sola coordinadora de centrales sindicales, porque consideraban que esta era la mejor forma de hacerle frente a un gobierno que ya había develado su verdadero rostro, que amenazaba con quitar los derechos que los trabajadores habían ganado en las calles. Se logró constituir esta coordinadora sindical. En ese entonces, en el 92, Fujimori había dado ya el golpe del 5 de abril, empezaban a tomarse las medidas antilaborales, se había eliminado ya la estabilidad laboral, se anunciaba una reforma en el Estado que dejó en la calle a miles de trabajadores. Se quitó el derecho a negociación colectiva a los trabajadores de construcción civil y a los trabajadores de otros sectores también. Se vulneraron derechos fundamentales como esos, ya las AFPs habían entrado, se había generado una situación de quiebra de la seguridad social para facilitar el acceso de las AFPs. Y se pensaba hacer lo mismo con la seguridad social y con los derechos que todavía quedaban para los trabajadores. Su misión fundamental era organizar a todos los trabajadores porque creía que teníamos que hacer una resistencia conjunta para defender lo que todavía nos quedaba. Bueno, esa situación generó que se volviera una persona incómoda, un blanco del gobierno de ese entonces, del gobierno de Fujimori, que empezó a hacer una campaña de desprestigio contra los trabajadores, contra sus dirigentes, contra las organizaciones políticas. Lo acusó de ser una camarilla de la CGTP, dijo a los empresarios en el CAE de 92 que en este país ya no mandaban más las cúpulas de la CGTP, lo trató de desacreditar ante los trabajadores diciendo que las cúpulas sindicales negociaban los derechos de los trabajadores, que ellos no se sentían representados por ellos. Y bueno, esta situación, él se volvió más intensa después del 92, ¿no? El enfrentamiento que había desde el 92 fue mucho más intenso. Entonces, y se agudizó cuando él participó en el último CAE de ese entonces. Ahí el Fujimori anunció o dio a conocer un paquete de reformas laborales mucho más intenso todavía,
y dijo que iba a mantenerse firme ejecutando esas políticas. Entonces él regresó de CADE mucho más preocupado de lo que estaba antes de que clausurara incluso el evento, y nos comentó en casa que bueno, que se le había acercado una persona en CADE, un militar, dijo él, que era hijo de un trabajador, hijo de un obrero de construcción civil, que estaba agradecido por la lucha que él había desarrollado en construcción civil antes de ser dirigente de la CGTP. Este señor le dijo a él que tuviera mucho cuidado, que el gobierno iba a radicalizarse mucho más todavía en implementar lo que estaba pensando hacer, y que bueno, iba a llevarse de encuentro a todo lo que tratara de oponerse, ¿no? Entonces su preocupación de él era de que pudiera pasarnos algo a nosotros los familiares, porque él consideraba que era una persona pública, que no podían hacerle nada, ¿no? Entonces así llegamos hasta diciembre que fue, lo de CADE fue en diciembre, ¿no? Entonces llegamos hasta el 18 de diciembre del 92, en que estábamos en casa como cualquier otro día. Nos levantamos temprano a las 8 de la mañana, mi papá fue a buscar el carro que dejábamos como a 200 metros de la casa, fue solo, regresó solo, no pasó nada, no vimos nunca nada extraño hasta ese momento. Terminamos de desayunar y se demoraba el señor que le ayudaba conduciendo el carro, no llegó, y nosotros dijimos, bueno, vámonos, ¿no? Nos levantamos de la mesa, él habló en el desayuno de lo importante que era estudiar y seguir estudiando, ¿no? Eso es lo que comentamos en el desayuno ese día. Nos levantamos y decidimos ir a trabajar nosotros. Algunos compañeros de construcción civil lo acompañaban a veces porque él no tenía seguridad, y otras veces éramos nosotros mismos quienes lo acompañábamos hasta la CGTP o hasta construcción civil, porque era una forma de protegernos todos entre todos, ¿no? Entonces lo acompañamos en el carro, yo, el hijo de Marta lo acompañó también. Subimos al carro y bueno, yo estaba un poco distraída arreglando unos papeles que llevaba sobre las piernas. Me subí al carro y de pronto mi papá se sentó, puso la llave del coche para encender el carro, y de pronto escuché unos disparos, escuché unos sonidos tan bajitos que no pensé que eran tan cerca, no pensé, como era diciembre, que eran unos cuetones de la Navidad y eso. Entonces eran tan bajitos que ni siquiera me di cuenta, ¿no? Y de pronto empezaban a hacer más y más y más, y cuando me di cuenta había gente hacia alrededor del chofer, hacia el lado izquierdo del carro, rodeando a mi papá. Yo me asusté mucho, me bajé del carro, entonces traté de correr hacia mi casa. En la puerta estaban Marta, estaban mis hermanos, ellos seguían disparando. Yo traté de llamar a la policía, pero no sabíamos qué hacer en ese momento. Luego todo se tranquilizó, la gente empezaba a venir a la casa, mi papá no bajaba del carro, ¿no? Eso me desesperó más todavía, y tratamos de pedir ayuda. Nadie, no había carros que pasaran por ese momento, empezaron a pasar algunos carros, les pedimos que nos ayudaran a llevarlo al hospital. La gente decía, no lo toquen porque tiene una bomba, va a explotar. No querían que lo tocáramos. Entonces nosotros nos armamos de valor, lo bajamos como pudimos. Yo lo subí a un taxi, me lo llevé en un taxi hasta el hospital. Cuando llegamos al hospital recién pude mirarle la cara, tenía varios impactos de bala en la cara, en la cabeza. Nunca más volvió a decir nada, nunca más volvió a estar con nosotros. Después de eso, a los 3 días, nosotros mismas decidimos ir a la DINCOTE por cuenta propia, porque no había interés, nunca nos llamaron, nunca se acercaron a nosotros, fuimos sin abogados. Cuando llegamos a la DINCOTE nos dijeron que ya el caso estaba resuelto, que no nos preocupáramos, que habían ya identificado a los responsables.
Nos dijeron que esa mañana habían detenido a una persona horas antes de que ocurriera el atentado y que esa persona había confesado todo. Incluso nos dijeron irónicamente que si la policía lo hubiera puesto a disposición de la DINCOTE en el momento adecuado no hubiera pasado nada de esto, pero ya están identificados todos. A las 2 semanas de que ocurrió esto, nos vimos por la televisión que presentaron a varias personas atribuyéndoles este asesinato. Nosotros no nos identificamos en ese momento a ninguno de ellos. Después, tiempo después fue detenida otra persona más y la policía nos volvió a citar para reconocerla, ¿no? Había mucha presión de la policía en ese momento porque nos decían, ustedes se están quejando por gusto, quieren hacer un escándalo, dicen de que no son, si son ustedes, yo no sé qué intereses políticos tienen en esto, y había mucha presión, nos decían, estas personas coinciden con las descripciones que ustedes han dado, y yo no sé qué buscan ahora, qué están queriendo que les digamos o qué están queriendo que les presentemos. Después siguió un proceso en el foro militar, nos citaron a nosotros, bueno, se hizo una reconstrucción policial que no duró ni más de 10 minutos, todo era más por cumplir, nosotros les decíamos, no, así no eran las cosas, ¿cómo eran entonces? Estaban más allá las personas, ya, entonces tú párate ahí y háganle la foto, ¿no? Una reconstrucción que era más por cumplir y por evitar de que la prensa llegara en ese momento y lo sorprendiera haciendo una reconstrucción. En el proceso militar nos juntaron a todos, familiares, testigos, familiares de los acusados, y todos en una misma sala, ¿no? Nosotros ya habíamos sufrido antes la presión de los familiares, de las personas que habían sido detenidas, que nos contaban, venían a la casa y nos decían, nuestros familiares no han sido amenazados, han sido torturados, por eso han dado sus testimonios. Nosotros queríamos mantenernos al margen de eso porque nosotros no los habíamos visto a sus familiares, no teníamos nada contra ellos. Decidimos no ir más a los procesos militares que se hicieron en el foro militar porque creíamos que no aportaba nada en las investigaciones, ¿no? Esa vez era verano, los jueces militares estaban más preocupados por el calor que hacía con las capuchas y no nos presentamos más nunca. Ahí quedó el caso, ahí quedó cerrado. Pero después en el 95 con el general Robles, se supo de que la existencia del Grupo Colina, su participación en el crimen de la Cantuta y en otros crímenes más, entre ellos Pedro Wilca. Se supo de testimonios de exagentes del Servicio de Inteligencia que estaban presos en Llanomayo, que contaban cómo había sido el asesinato, señalaban qué personas habían participado, ¿no? A partir de esos testimonios es que nosotros pedimos una nueva investigación en el Congreso. Se forma una comisión investigadora que la preside el congresista Revilla. Uno de los principales acusados ratifica su testimonio en un video, pero después es indultado y cuando es citado por la comisión niega todo lo que había dicho. Lo único que decía, toda pregunta era negativo, no negativo o afirmativo. Luego ese testigo se negó a someterse a un detector de mentiras y desapareció, nunca más supimos de él. La comisión citó a Martín Rivas porque él era uno de los principales acusados por estos testimonios. Martín Rivas no quiso darnos la cara, se escapó del Congreso por una de las ventanas, huyó y la comisión Revilla cerró el caso diciendo que el principal acusador, el principal testigo se había ratificado de los testimonios y nuevamente el caso quedó cerrado. Luego insistimos en el Poder Judicial que se reabriera el caso otra vez ante nuevos testimonios de nuevos agentes del Servicio de Inteligencia que habían sido detenidos y el Poder Judicial nombraron a una jueza que su esposo era un agente del Servicio de Inteligencia Nacional. Nosotros recusamos a esa juez, cambiaron de juez, pero tampoco se profundizaron las investigaciones y volvió a cerrarse el caso. Nosotros presentamos nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana hizo una investigación y falló en que, pidiéndole al Estado de que reabre el caso, de que hay nuevos elementos que pueden ayudar a una investigación mucho más amplia y mucho más certera. Ahora nuestro caso está nuevamente en el Congreso, tenemos entendido que se ha formado una subcomisión investigadora que va a hacerse cargo de este caso
y otra vez en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación, hemos pedido nuevamente de que se reaperture este caso. Para nosotros, la necesidad de que se sepa la verdad de este caso es muy importante. Creemos que la muerte de Pedro Wilca, como la muerte de todas las víctimas de la violencia política, es una herida todavía abierta en el país, y mientras los asesinos no vayan a la cárcel, esa herida seguirá abierta y seguiremos esperando justicia. Voy a presentarles a Marta, que va a continuar con el testimonio.